Hola, buenos días. Comenzamos ya la sesión de este webinar llamado ¿Cómo afrontar el futuro de tu asesoría en 2020? Lo primero, muchísimas gracias por estar con nosotros en este martes, día 10 de diciembre. Permitidme compartir la pantalla. Perfecto. Lo dicho, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta sesión. Yo soy Fernando Muñoz, soy el responsable de marketing de Amfix y conmigo está Antonio Izquierdo, que, bueno, no sé si seguramente a muchos le conoceréis personalmente incluso. Antonio es uno de los consultores especializados en despachos profesionales y uno de los expertos en nuevos entornos digitales dentro del despacho profesional. Y, bueno, como dato, desde 2010 ha ayudado a más de 600 asesorías en transformar a su despacho, a generar mejor negocio y, digamos, a desarrollar su estrategia interna. Muchas gracias, Antonio, por compartir tu tiempo con nosotros. Nada, buenos días, Fer, y un placer estar con vosotros para hacer aquí algunas reflexiones sobre este informe. Muchas gracias, Fer. Breve presentación de nosotros, ya nos conoceréis a muchos de vosotros. En Amfix somos una plataforma en la nube especializada en despachos profesionales que nos permite automatizar los procesos contables para gestionar unos clientes de una forma mucho más eficiente. Además, somos la primera plataforma en implementar un modelo de colaboración total. ¿Esto qué quiere decir? Un modelo de colaboración con clientes, bancos, la agencia tributaria, permitiendo una transformación completa al nuevo modelo de transformación de asesoría digital. Sí, pues nada, por nuestra parte una breve presentación. Nosotros, bueno, somos una firma, como ha dicho Fer, que nos dedicamos al desarrollo y crecimiento de los despachos profesionales. Y nada, yo personalmente tengo 30 años de experiencia en el sector como asesor fiscal, estuve también en alguna empresa tecnológica y ahora desde hace 10 años pues me dedico a eso, a ayudaros en el crecimiento y el desarrollo del despacho. Y bueno, al final lo que vamos a hacer hoy es compartir la experiencia de lo que estoy haciendo en los despachos a través de este informe. Genial, muchas gracias, Antonio. A ti. Como sabéis, esto es la presentación del informe del futuro de las asesorías 2020. Esto es un informe que llevamos trabajando en él más de 3 años. Esta es la tercera o cuarta edición que lanzamos. Este año ha habido algunos cambios respecto a años anteriores, pero me gustaría recalcar 3 objetivos que desde Amfix buscábamos con este informe. Primero, valorar clima de opinión. Lo que queremos es saber qué opina el asesor y en qué estado está, ¿no? en su conocimiento de la transformación de la situación del sector y, sobre todo, muy importante, contrastar con la opinión del cliente. Es uno de los primeros informes, por lo menos que yo conozca, que valora y contrasta la opinión que tiene el asesor con el cliente, lo cual da un valor bastante importante de cara al futuro y, de hecho, para localizar ese segundo objetivo que buscábamos, que es localizar las tendencias más importantes en relación a la transformación del sector que estamos viviendo. Y un tercer punto, y por eso también decidimos, y con mucho gusto, invitar a Antonio Izquierdo en esta edición, tener consejos accionables y que se puedan llevar a la acción y aplicar para poder adaptar rápidamente a los despachos a la nueva realidad del mercado. En cuanto a la agenda, vamos a dividir esta sesión en 3 bloques. La primera, un presente y futuro. Bueno, básicamente nos preguntamos cómo percibís vosotros el sector a día de hoy y, sobre todo, cuál es vuestra opinión de hacia dónde va en estos próximos años y, sobre todo, más ahora que empezamos nueva década, la década de 2020 ya, y es muy importante pues saber cómo veis vosotros ese futuro en los despachos. Un segundo bloque donde hablamos, bueno, básicamente de cuáles son las oportunidades que se plantean en el despacho a nivel servicio al cliente y servicios ofrecidos. Y luego un tercer bloque donde hablamos básicamente de cómo y con qué herramientas podemos transformar el despacho y hacer llegar a ese futuro cual estamos planteando. Así que, si os parece bien, empezamos ya con la primer bloque, presente y futuro. La primera pregunta es un poco obligada
pero queríamos saber cómo estáis percibiendo la situación del sector a día de hoy. Y, bueno, pues sois más los asesores que consideráis la situación no es positiva. ¿Cómo lo ves tú esto, Antonio? Pues bueno, analizando los resultados, un poco vemos un poco que prácticamente 2/3 partes lo ven entre regular, mala y muy mala, ¿no? En ese sentido, siempre un poco achacamos un poco la situación del sector un poco bajo factores externos. Es evidente que durante los últimos años la crisis y el crecimiento han sido factores externos que nos han condicionado los resultados, pero ahora mismo el concepto de regular depende un poco, sobre todo, de una situación de competitividad. El despacho está en un entorno cada vez más competitivo, hay diferentes factores y un poco, si mi primera recomendación en este estudio sería que obviamente los factores externos nos están condicionando, pero es el momento de actuar desde dentro del despacho y hemos estado durante tiempo influidos por factores externos que nos ayudaban a estar mejor o peor, pero en este momento el despacho tiene que actuar desde dentro analizando pues eso, su competitividad y su eficiencia interna, ¿no? Por lo tanto, esa percepción de regular la tenemos que positivizar desde el punto de vista de que hay que actuar desde dentro del despacho y analizando nuestra situación primero y después, obviamente, aceptando lo que venga desde fuera, ¿no? Pero tenemos que meternos en la cabeza que el entorno es cada vez más competitivo y tenemos que actuar, ¿eh? Sí, al final esta pregunta, como sabemos, es bastante subjetiva, dependiendo también de cómo interpretemos regular, pero al final la situación es la que es y, bueno, cada uno lo percibe de una manera bastante personal. Sí, aquí si me permites, Fer, nada, solamente hay una realidad, por ejemplo, que habla de esa especie de percepción regular, pues que los precios medios de los servicios han ido disminuyendo en los últimos años y eso ha generado una especie de cierta percepción de tensión, ¿no? Y bueno, es cierto que los precios medios se han reducido, pero también tenemos que trabajar sobre los márgenes y eso solamente depende de nosotros mismos en este momento, ¿eh? Como segunda pregunta, bueno, preguntamos básicamente sobre el día a día, digamos el objetivo final del asesor, digamos en su cometido, ¿no? En el mundo empresarial. Y preguntamos cuál crees que es la función de la asesoría y si esta cambiará en el futuro. Aquí hay un dato bastante demoledor y es que todos los asesores opináis que reconocéis que las funciones de la asesoría sufrirán grandes cambios en el futuro. De hecho, la gran mayoría opina que sí, que cambiará tanto funciones como la forma en llevar ese proceso y ese trabajo al cliente. Y como dato, ningún asesor, o sea, el 0% de las respuestas, opina que los despachos no sufrirán ningún cambio significativo. O sea, que aquí creo que hay bastante consenso en que el sector de la asesoría está cambiando y que, bueno, que básicamente que las funciones van a transformarse y que hay que adaptarse a ello, ¿verdad, Antonio? Sí, aquí, para complementar un poco el informe, mi sensación y mi inquietud al final es que el despacho tiene que decir cuándo quiere hacerlo y cuándo empieza, ¿no? Obviamente hay despachos que ya están iniciando ese proceso, pero este proceso no es una cuestión de un año, posiblemente es una cuestión de dos, 3 años que tienen que definir de forma paulatina. Y uno de los temas que a mí más me inquieta y me gustaría un poco animar a los despachos que nos están escuchando es que en este momento hay muy pocos despachos que definan objetivos para el año que viene. Yo creo que es importante que empecemos a definir objetivos tanto cuantitativos en la parte económica de indicadores como cualitativos, por ejemplo, en cuáles van a ser las responsabilidades que van a asumir los profesionales que trabajan con nosotros. Es muy importante pasar de tareas a responsabilidades. Y en el fondo, al final, yo creo que si tuviera que poner un poco un titular a esta diapositiva es que necesitamos marcarnos ya objetivos económicos de rentabilidad, etcétera, para el año que viene y después también ejercer un pequeño plan y ejecutarlo cuando tenemos momentos para ejecutarlo. Obviamente, como comentamos hace un momento, Fernando, fuera de micrófonos, el despacho no puede hacer según qué acciones en febrero y tiene que planificar eso pues en los momentos en que tiene más disponibilidad para llevarlo a cabo. Pero si pusiera un titular, la necesidad de objetivos es clave ahora. Bueno, de hecho, con esta opinión de cambio, Óscar Álvarez de Bradford Intelligent Management, bueno, pues nos comenta que, en su opinión, las labores mecánicas van a desaparecer tarde o temprano, en un futuro cercano, lejano. Ya eso no lo sabemos, pero esas labores mecánicas se están transformando y hay opiniones incluso que opinan que, bueno, pues que se dejarán de contabilizar y de realizar impuestos porque eso va a ser una cuestión propia de la administración y que el camino y la razón de ser del propio despacho, del asesor, es guiar en el crecimiento como negocio. ¿Estás de acuerdo con esto, Antonio?
Sí, sí, a ver, al final es una realidad que tenemos que aceptar y bueno, yo siempre he dicho muchas veces que hay despachos que decidieron no llevar contabilidades en su despacho y asesorar y han hecho su propia transformación digital sin necesidad de gestionar contabilidades. Al final es evidente que nos tenemos que adaptar y bueno, y obviamente la parte contable más que va a cambiar en el proceso, pero no en el fin. Al final la parte contable tiene como objetivo poder informar y asesorar al cliente sobre la situación de su negocio y cumplir obligaciones. Yo creo que va a cambiar el proceso de la contabilidad, pero no el fin, ¿no? Que al final es presentar unas cuentas anuales que también sirvan al cliente o unas nóminas que sirvan al cliente también para ver cuál es la situación de su empresa. Más que el fin va a cambiar el canal, ¿no? de cómo vamos a llegar a ello. Exacto. Bueno, muchas gracias, Óscar, por tu opinión. Hicimos una pregunta bastante importante desde mi punto de vista y tiene que ver con los retos a superar. Sobre todo, bueno, pues hemos puesto un reto a 5 años y al final los retos, el mayor reto es el de la digitalización y automatización. Ese es el mayor reto que los asesores tenéis localizado para superar a corto plazo, más allá de adaptarse a las novedades de la agencia tributaria, que bueno, pues, imaginamos que cuando haya un gobierno estable pues se acelerarán, o las nuevas necesidades de los clientes digitales. Más allá de eso, a corto plazo, la automatización y la digitalización de los procesos es, digamos, la preocupación y el reto principal para los asesores. ¿Cómo lo ves, Antonio? Sí, a ver, yo cuando vamos a los despachos a explicarles el concepto de transformación digital, siempre hablamos de dos temas. La transformación digital tiene una visión interna, que es la que estás trasladando tú, que es la automatización y la digitalización, y después la digitalización externa, que es la relación con mi cliente. Entonces, el primer paso es este, pero no tenemos que olvidar es que el siguiente paso es conseguir que la transformación digital permita, a través de los canales digitales, mejorar esa relación y esa comunicación con el cliente. Por lo tanto, esta es una primera etapa, pero no es el fin. Por lo tanto, nosotros entendemos que esta es una primera etapa, la segunda etapa es mejorar la relación con el cliente a través de la tecnología y la tercera etapa es dar visibilidad a nuestros despachos a través del marketing digital o estrategias digitales de visibilidad de nuestra propia organización, de nuestro propio despacho, ¿vale? Y fundamentalmente es esto, no dejar el camino aquí, sino ampliar eso, ¿vale? En 2019, ¿cómo ha sido la evolución de la cartera de clientes respecto a 2018? Esto es una pregunta que tiene como objetivo saber cómo ha ido a lo largo del año y sobre todo tiene bastante relación con la primera pregunta de perspectiva, de cómo está el sector, pero bueno, ya volviendo a un punto de vista más individual. Aquí sorprende que más del 90% de los asesores habéis mantenido o aumentado la cartera de clientes. Pero claro, esto tiene un doble análisis. ¿Tú cómo lo ves, Antonio? Sí, Fernando, lo que hemos comentado también en alguna ocasión antes de preparar el informe es que aquí hay una doble connotación. Nosotros estamos detectando que los despachos en este momento pues están en esa situación, están manteniendo y creciendo en facturación y en clientes, pero no tenemos que dejarnos de percibir el valor medio de cliente, eso que comentábamos antes, ¿vale? Estamos posiblemente mejorando la facturación, pero la calidad media de esa facturación está haciendo que posiblemente los márgenes se reduzcan. Nosotros en este momento estamos dando prioridad a los despachos, no en el crecimiento de la facturación, sino en la mejora del margen. ¿Por qué? Porque si crecemos tenemos que ser rentables. Ya mismo la prioridad del 2020 y obviamente vinculado a la automatización y digitalización que hablábamos antes, es la prioridad absoluta para el 2020, es el margen de nuestro despacho fundamental. Y es aquí donde tenemos que trabajar, incluso priorizando el efecto de la facturación. Me gusta el análisis porque hay que priorizar la rentabilidad y ese margen frente a, digamos, a ganar clientes. Es esencial, pero sobre todo centrar en ese margen. No dejemos nunca de banda en el ganar clientes, Fernando, pero hay un tema evidente. Nosotros ahora mismo, pues las carteras ahora mismo de los despachos tienen una caída entre el 1 y el 3%. Normalmente esas caídas de clientes vienen de clientes cuyo valor medio es alto y para recuperar ese valor medio con nuevos clientes a lo mejor necesitamos 1.5 clientes nuevos, ¿no? O sea, la pérdida de un cliente antiguo implica 1 punto algo veces más de un cliente pues que al final no te complementa al 100% la pérdida del anterior en facturación. Y eso añadir además la carga de trabajo que implica y bueno, pues todo lo que conlleva. Perfecto. Hicimos la pregunta, ¿cuál es
la prioridad del despacho en el próximo año, en 2020? Y aquí está claro, es mejorar la eficiencia del servicio y la eficiencia de los procesos internos, más allá que luego, lógicamente, aumentar el número de clientes. Pero la eficiencia es clave y es esencial de cara a 2020. Sí, aquí fundamental, o sea, esta es un poco la causa, o sea, tenemos que conseguir la eficiencia para poder generar valor en el valor del cliente. O sea, siempre hablamos de transformación digital bajo una visión de reducción, de mejora del margen, pero también de incremento de valor. Nosotros hacemos una mejora del margen para poder disponer del tiempo, para poder mejorar el valor que ofrecemos al cliente, que al final es el tiempo que podemos utilizar para asesorar. Esto sabemos que es un discurso que repetimos durante muchos años, pero tenemos que buscar el coste de oportunidad. Si reduzco y gano tiempo, tengo que convertir ese tiempo en visibilidad para mi cliente, si no, al final no tiene ningún sentido. Y eso nos permitirá ir a la segunda opción, que es aumentar el número de clientes. En este momento, la forma más fácil de crecer en cartera desde el punto de vista orgánico es el crecimiento por prescripción. Entonces, esta es la base, o sea, tenemos que trabajar en un crecimiento orgánico basado en la recomendación, que es lo que hemos hecho siempre, y es donde el despacho tiene que fomentar sus pilares de crecimiento. Aquí hay una métrica que lo hablábamos antes de comenzar, y es que tan solo el 13,46% en este caso ve prioritario mejorar la comunicación con los clientes. Y luego ya vamos a ver otras métricas después que, bueno, nos ha sorprendido porque realmente una de las claves del éxito y de la adaptación al futuro pasa por la comunicación con los clientes. Sí, Fer, va bien que me lo comentes esto porque se me había olvidado comentarlo anteriormente. Sí que hay un efecto, nosotros nos estamos encontrando en despachos que no están creciendo, técnicamente son muy buenos y tienen una capacidad técnica para hacer muy bien el servicio, pero han perdido la conexión o la vinculación con el cliente. Y hay despachos con el mismo nivel de facturación que crecen de forma orgánica por prescripción, y hay otros que trabajando igual o mejor técnicamente no son capaces de crecer porque no tienen esa vinculación emocional o esa comunicación con el cliente. Por lo tanto, ese 13,46% que vemos en el gráfico deberíamos potenciarlo, ¿vale? Un último detalle sobre este gráfico: es importante que, aparte de los objetivos cuantitativos económicos de nuestro despacho, es importante que el despacho empiece a incorporar los famosos KPIs, ¿no? O sea, un poco indicadores de gestión que no solamente sean indicadores de facturación, ¿vale? Un poco también para medir la satisfacción del cliente, la eficiencia, un poco el valor medio del cliente, una serie de indicadores que sean importantes para poder hacer ese seguimiento de la eficiencia del servicio y también interna. Bien, con esta última pregunta hemos terminado la sección de presente y futuro. Ahora vamos a hablar de clientes y servicios. Bien, como decía al principio, sobre todo la importancia es analizar en qué estado está y qué opinan nuestros clientes y qué servicio estamos dando, sobre todo para ver qué oportunidades se abren. Hicimos una primera pregunta. Queríamos saber cuáles son los problemas que el asesor cree que está solucionando a tus clientes. Digo cree porque hicimos esta misma pregunta al cliente y los resultados fueron diferentes. Interesante, más de la mitad opina que cumplir con las obligaciones tributarias. Es obvio. Sin embargo, esta misma métrica es lo que opina el 86% de los clientes. O sea que a día de hoy, lógicamente, cumplir con las obligaciones fiscales es y seguirá siendo la necesidad principal a resolver. Sin embargo, el asesor es consciente que dar información útil sobre el estado del negocio y, sobre todo, proporcionar la confianza al cliente es esencial. ¿Cómo analizas esto tú, Antonio? A ver, aquí incluso vamos a hablar de la variable de precio. A ver, hay un tema importante. El 86,4% de los clientes perciben al asesor como un presentador de obligaciones fiscales. Eso implica que el cliente nos ve como parte de la obligación frente a la administración, y por lo tanto eso implica que el valor percibido por el cliente sobre el trabajo del asesor pierde valor, y por lo tanto ahí es donde entramos a un precio basado en la obligación del servicio. Aquí es fundamental que el despacho, el asesor, trabaje en el concepto obligación, pero también el concepto de necesidad. Tenemos que conseguir que el cliente de nuestro despacho nos vea como parte de la necesidad, no como parte de la obligación.
Y la necesidad se crea pues generando esa vinculación y esa dependencia con nuestro cliente. Si trabajamos la obligación, la percepción de precios será más baja y por lo tanto estaremos fomentando esa percepción que tienen nuestros clientes de obligación, pero si trabajamos el concepto de necesidad es posible que el cliente nos perciba de otra forma y el valor percibido en nuestro servicio sea más alto, que al final es lo que nos interesa. Por lo tanto, tendríamos que conseguir que ese 86,4 de percepción de los clientes disminuya hacia un concepto más de necesidad, ¿no? Al final, hay un tema fundamental, Fer. Nos tiene que ver el cliente como parte de esa relación de colaboración. No somos un proveedor de servicios, sino somos un colaborador de su trabajo. Y eso es lo que tenemos que trabajar por parte de todos los asesores. Sí, por eso recalcaba antes, es hoy, es lo que percibe. Claro. Luego ya esto, pues es tu opinión y coincido contigo en que irá cambiando y se irá transformando a lo largo del tiempo. Sí. Al final depende más muchas veces de nosotros, de cómo trabajemos desde el despacho eso que del mercado, ¿no? Por eso antes comentaba al principio que esa especie de percepción regular también depende de nuestra actitud, de cómo nosotros cambiemos esa dinámica desde dentro. Hicimos la pregunta al cliente, y esta creo que es muy, muy, muy importante, sobre las características que valoran del servicio que reciben por parte del asesor. Y aquí hay algo que es aplastante y es básicamente que el cliente reclama una comunicación fluida, accesible y un trato y un servicio ágil y efectivo, pero sobre todo comunicación y trato. O sea, el trato personal en un mundo digitalizado y automatizado que tenemos es percibido como, bueno, al final es confianza. O sea, al final lo que quiere el cliente es tener la confianza en su asesor y que le acompañe en ese camino. Sí, aquí en este sentido, Fer, yo si tuviera que poner un titular es, desde el punto de vista de recomendación para los despachos, yo lo que me plantearé es analizar mis actividades, qué estoy haciendo en el despacho desde el punto de vista de lo que es visible para mi cliente y lo que no es visible para mi cliente. Y plantear cuánto tiempo gasto en mi despacho en actividades que el cliente percibe y visualice y en actividades que no visualiza. Y al final esta es la clave. Cuando hablamos de confianza también tiene una repercusión en el precio. Cuando un cliente viene por prescripción porque hay alguien que tiene nuestra confianza que ha recomendado a ese cliente. Y eso es mucho más fácil también a la hora de captar ese cliente en nuestro despacho. Al final todo es un nudo emocional de todo esto. Entonces, si queréis una recomendación, sobre todo analizar los tiempos que estamos dedicando en nuestro despacho en la relación y comunicación con el cliente respecto al tiempo y a las actividades que estamos desarrollando en acciones que el cliente no visualiza en el servicio. Yo creo que este es el primer paso y el primer ejercicio a realizar en cada despacho. Fernando. Sí, de hecho, lo has dicho, es cuestión, desde mi punto de vista, es una cuestión de tiempo. El asesor necesita sacar tiempo, digámoslo así en forma plana, sacar tiempo para dar una comunicación mucho más personalizada y al final las tareas del día a día, bueno, pues le consumen ese tiempo que el asesor necesita desprenderse o automatizar o optimizar de alguna manera para dar un servicio mucho más cercano, un trato más flexible y más distendido en su día a día. Posiblemente al final, porque esto es lo que reclama el cliente. Aquí posiblemente muchos despachos que nos están escuchando y yo también cuando voy a los asesores digo, bueno, ¿y de dónde saco el tiempo, no? Al final, a ver, es evidente que no tenemos tiempo, pero sí que hay una realidad y es un poco, también lo comentaremos más adelante a lo largo del informe. A ver, aquí la realidad es que actualmente el asesor se encuentra con más saturación de trabajo, la mayoría de los despachos están incorporando más carga de trabajo porque no hemos cambiado el modelo de servicio y no hemos establecido una línea de corte en la mayoría de los despachos en lo que era el servicio tradicional del concepto todo incluido, y al despacho le cuesta cada vez más hacer esa línea de corte en esas nuevas cargas de trabajo que están entrando y le permiten ser poco rentables. En este sentido, si traslado una recomendación, es importante que los despachos empiecen a trabajar el concepto de variable dentro del estándar de servicio, incluso empiecen a trabajar un modelo de servicio estándar en el que esté incluida la cuota y después trabajar aquellos elementos extras que ahora en el día a día son los que suponen más carga de trabajo y estamos incorporando en la cuota operativa. Es el momento de regularizar en este momento el estado de la relación del cliente con el asesor a través de una propuesta de servicios ya regulada y un contrato de prestación de servicios. Esto es fundamental. Si no es posible hacerlo con los clientes antiguos, empezar a hacerlo con los clientes nuevos. Pero esto es fundamental para poder disponer de ese tiempo que comentábamos antes, Fernando.
Segunda pregunta tiene que ver con los servicios. Preguntamos al asesor cuáles son los servicios que le gustaría potenciar en 2020. De los servicios, llamémosle tradicionales. Y al final, más del 50% de los asesores vais a apostar por dar importancia a los servicios de asesoramiento, de gestión en 2020. ¿Ese es el camino a seguir, Antonio? Bueno, este es uno de los caminos a seguir que están llevando, sobre todo algunos despachos que están dedicándose a mejorar el asesoramiento de gestión a sus clientes, explicándoles, no explicándoles cómo han de gestionar el negocio, sino explicándoles qué les pasa en los números de su negocio. Estamos encontrando ya experiencias y estamos, de hecho, asesorando a despachos que están trabajando lo que sería un asesoramiento complementario a explicarle al cliente la situación de su empresa y ese cliente lo está valorando positivamente. ¿Eso qué repercusión tiene? Tiene una repercusión directa en la satisfacción del cliente y también una repercusión en el valor medio del cliente, porque ese servicio que a lo mejor supone 1 hora al trimestre o hora y media al trimestre o el tiempo que se decida, implica un mayor valor de la cuota y incluso un mayor valor de esa hora dedicada a ese cliente. Estas experiencias ya están siendo ahora mismo utilizadas y practicadas por muchos despachos y la verdad es que la experiencia es positiva. Obviamente no se puede aplicar a todos los clientes, pero sí que es importante apuntar a esos clientes que lo solicitan o consideréis vosotros que pueden ser público objetivo para ese servicio. También no me olvidaré de la parte legal, de la parte jurídica, Fernando, que es un tema también que siempre insisto. La parte jurídica es un canal que aquí lo tenemos como un 1%, pero es un elemento clave para generar margen en la facturación del despacho. Sí, de hecho, bueno, esa era una de las preguntas que hicimos, básicamente sobre nuevos servicios de valor añadido. Y preguntamos si tienen previsto añadir este tipo de servicios en 2020 y, bueno, ¿cuáles? Aquí las respuestas son muy diversas. Yo me quedo con la métrica de que el 66% sí que está pensando o previsto ofrecer nuevos servicios de valor añadido en 2020, pero las oportunidades aquí de innovar o de pensar fuera de la caja, ¿no?, con este tipo de servicios o directamente hacer un análisis interno de los clientes y proponer esos servicios que van a añadir más valor a los clientes actuales, como decía, las opciones son muy, muy diversas. Aquí fundamentalmente, obviamente, yo me encuentro con despachos que están apostando por diferentes opciones, desde dirección financiera externa, valoración de empresas, la parte jurídica, planificación. Al final aquí lo más importante es que definamos unos objetivos. O sea, venga, ¿a qué clientes voy a hacer esto? O sea, un poco las acciones. Porque muchas veces montamos el servicio, pero nos falta ese siguiente paso de decir, venga, ¿sobre qué actúo? ¿Sobre qué clientes actúo? ¿Y cómo voy a trabajar ese nuevo servicio? Y eso es un poco lo que considero que deberíamos hacer, un pequeño esfuerzo para eso que hemos pensado como servicio, aplicarlo en algunos de nuestros clientes. Un poco el modo venta que hablo yo, ¿no? Muchas veces. De hecho, mira, como decía antes, de salir un poco de la caja y proponer innovación, Vanessa Cantero, de Cantera y Asociados, bueno, nos comentaba que ellos han aplicado en 2019 talleres de formación para ayudar a sus clientes a ser más rentables. Al final, ellos han pensado que esa es uno de los caminos para añadir más valor a su cliente y al parecer pues les está funcionando bastante bien. De hecho, en 2020 tienen pensado añadir o desarrollar un nuevo servicio de membresía y un asesoramiento continuo. O sea, al final el objetivo es el mismo, es acompañar al cliente a que salga adelante y a crecer. Como decía, esto es una opinión, hay muchos más caminos, pero como decía, me gusta esta parte y esta pregunta porque, vamos, vemos oportunidades de cara a 2020, como, bueno, pues Vanessa Cantero. Sí, en este sentido, a ver, al final lo que nos encontramos, Fernando, que hay veces que lo que está haciendo, por ejemplo, este despacho es un poco hacer entender a sus clientes de qué va todo esto, de lo que muchas veces pensamos que nuestro cliente entiende lo que nosotros preparamos a nivel de cuentas anuales, de cuenta de explotación, etcétera, y muchas veces estas acciones permiten aproximar lo que el despacho está haciendo hacia el cliente y que se genere esa comunicación más fluida, ¿no? Uh-huh. La siguiente pregunta, ¿cómo valoras el precio de los servicios? Esto, bueno, no nos sorprende debido a lo que ya conocemos de la pérdida de rentabilidad de los últimos años, pero básicamente el 65% opinan que los precios están debajo de lo que deberían.
Y esto, pues, lógicamente es un problema que hay que resolver de cara a 2020 y de cara a los próximos años. ¿No es así, Antonio? Sí, a ver, esta es una sensación continua, posiblemente porque venimos de unos años en los que el incremento de precios se ha visto un poco limitado por esa especie de miedo a perder el cliente, ¿no? Cada vez más se está cogiendo más confianza en la regularización de precios y la adaptación de precios en función del trabajo, sobre todo cuantitativo. En este sentido, una recomendación que siempre trasladamos a los despachos es que es muy importante separar, por un lado, lo que serían los trabajos de gestión contable, ¿vale? Porque esos pueden ir variando a lo largo del tiempo en función de la relación que se establezca entre la asesoría y el cliente, ya sea desde el punto de vista de documentación, de soluciones cloud, de lo que sea. Y por otro lado, sería muy interesante separar lo que es la gestión y el asesoramiento fiscal. En ocasiones, la parte contable y fiscal están en una única cuota y sería interesante separar lo que es la parte de la gestión contable y la parte de la gestión fiscal. ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones esta percepción de que cobro menos de lo que debería viene motivada porque la gestión contable es poco rentable y se está comiendo el beneficio que generaría prácticamente el asesoramiento y la gestión fiscal. En cuanto a, digamos, hablábamos antes de las causas por las que los clientes, pues al final abandonan un asesor y se cambian. Quisimos hacer esta misma pregunta tanto al asesor como al cliente. Y la verdad es que los resultados a mí me parecen personalmente bastante interesantes. Para el 41% de los asesores, el asesor cambia por precio, siendo, en segundo lugar, los errores cometidos. O sea, al final, un mal servicio por parte del asesor por alrededor del 18% de las causas. Sin embargo, el cliente opina muy diferente. El cliente opina que son los errores y la comunicación inaccesible, o sea, la baja calidad del servicio, lo que al final propicia que un cliente quiera cambiar de asesoría. ¿Cómo hablábamos esto antes, Antonio? ¿Cómo lo interpretas tú? Bueno, veo que el tema de precio genera una distorsión. Yo tengo la teoría personal que el cliente no se va a una asesoría por precio. Obviamente, no en la totalidad. Hay clientes que obviamente se van por precio, sobre todo en épocas que hay más ajuste o más crisis, pero el motivo principal de salida de un cliente no es el precio. Sí que es cierto que la visión del cliente, yo comparto más la visión del cliente más que la visión del asesor. Y muchas veces sí que es cierto que aquí un poco el asesor también tenemos que plantear un poco, analizar los motivos de baja de ese cliente. Tenemos que tener en cuenta una cosa, Fernando, que lo hemos comentado también antes. Actualmente lo que hemos comentado es que la caída de los clientes es muy baja en los despachos. Por lo tanto, el cliente no está continuamente replanteándose una opción, precios, etcétera, sino que muchas veces viene motivado por una cuestión del propio despacho, un mal servicio, lo que sea, ¿no? Pero tenemos que pensar que nuestro cliente no está continuamente buscando precios o comparando precios para escoger o cambiar de asesor. Sí que es cierto que me parece que hicisteis hace unos meses un estudio en el que aparecía que había un porcentaje de clientes que están en nuestra cartera de los despachos que si venía otro despacho podían ser susceptibles de irse, ¿no? Había un porcentaje, siempre hay de cada 100 clientes siempre hay un porcentaje de 10, creo que era un 10 o un 12% de clientes que están ahí, que están fidelizados porque pagan mensualmente, pero que serían susceptibles de cambiarse a otro despacho si recibieran algún impacto desde el punto de vista comercial o proactivo en la venta, ¿no? Sí, de hecho muchas de las respuestas que nosotros recibíamos es directamente que los clientes no se van, no pierden clientes. Sí, sí. Y por el otro lado, el cliente igual. Llevo 6, creo que la media estaba entre 6, 8 años. No estoy buscando otro asesor. O sea, digamos que no hay un cambio para que un cliente cambie de asesoría tiene que ocurrir no el precio, como opina el asesor, sino una baja calidad del servicio. Yo creo que es algo que hay que tener bastante claro para, bueno, pues sobre todo pensar en el servicio, cliente primero y lo que decías, percepción de valor a nivel, en cuanto al precio, darle prioridad a esa percepción del valor. Sí, sería también, sí, se me olvidó comentar que estamos aquí en el chat también, Fer, que si hay alguna persona que tenga alguna duda sobre esto que estamos comentando, ¿vale? Y quiere compartir alguna consulta mientras vamos hablando, creo que sería interesante también, o al final de la webinar también comentar un poco esto, ¿no? Pero bueno, personalmente es eso. Sí que hay un tema que también comentábamos, que es importante tener en cuenta que en épocas de cierta dificultad, el bajar los precios por miedo a perder un cliente no es la solución, ¿eh? Y lo hemos vivido en muchos despachos en los que me he encontrado que han reducido precios en épocas de crisis o de
cierta competitividad por miedo a perder el cliente. Yo creo que el precio no hay que bajarlo si el cliente no está en una posición de negociación y no bajarlo de forma proactiva. Yo creo que si vosotros tenéis un precio es porque consideráis que eso es lo que vale y no creo que la actuación por miedo a perder un cliente sea bajar en los honorarios. No es un tema que obviamente hacen todos los despachos, pero sí que nos hemos encontrado un número determinado de despachos de un 10, un 20%, que me he encontrado que históricamente en épocas de dificultad han decidido bajar precios por miedo a perder cliente. Yo creo que tenemos precisamente que perder ese miedo y creer que el precio que estamos trabajando es correcto. Y por último, una frase que siempre digo, Fer, que los precios no se justifican, se argumentan. Si nosotros tenemos una posibilidad de hacer una propuesta de servicios flexible y escalable que el cliente pueda elegir, pues podremos argumentar cada uno de esos modelos de servicio que estamos presentando al cliente. Yo creo que es más la base de tener bien trabajado una oferta de servicios flexible y escalable más que ese miedo a perder ese cliente. Pues ya hemos terminado este bloque. Vamos a empezar con el último bloque de procesos y tecnología. Vamos a ver cuáles son los procesos internos y sobre todo las características que tiene que tener un software para afrontar los cambios 2020 y los años que llegan. Esto tiene que ver bastante con el día a día y con esa confianza también que hablábamos, porque, bueno, está todo bastante relacionado, pero al final, bueno, hicimos una pregunta al cliente. Claro, ¿crees que la información que te ofrece tu asesor te ayuda a tomar mejores decisiones para tu negocio? Y el 43, vamos a redondear, 44% de los clientes sí cree que puede tomar mejores decisiones a través de la información que le aporta el asesor, frente al 31% que no cree que es útil esa información y, de hecho, el 25% ni siquiera recibe esa información. Pero me decías antes, Antonio, que tú te quedabas con la otra, con la otra métrica de 4 de cada 10 asesores opina que sus informes son útiles, no son útiles ni accionables para sus clientes. Sí, o sea, al final estamos hablando de un tema de información y sobre todo de ofrecer información de valor para cada uno de los clientes. ¿No es así, Antonio? Sí, fundamentalmente aquí la nota que pones en esta diapositiva de que 4 de cada 10 clientes pues consideran que los informes no son útiles o accionables, es que fundamentalmente lo que hace el asesor prácticamente es, yo creo que es una opinión muy sincera y muy útil, es que al final la mayoría de los profesionales entregan a sus clientes de información contable pues de alguna forma tal y como sale del horno, sin trabajar esa información y trabajarla para que el cliente la pueda entender. Yo creo que hay una reflexión y creo que hay un camino a seguir. En este sentido, yo haría dos recomendaciones. Yo mejoraría, puedo tener clientes que les puedan entregar esa información de forma mucho más práctica y visual para que la puedan entender y acompañarles en una breve explicación, y esos otros clientes que requieren una explicación un poquito más detallada, incluso un asesoramiento un poquito más ampliado. Por lo tanto, yo creo que en esta opción hay dos mejoras. Una mejora, de mejorar la información que entregamos al cliente para que sea más entendible, y la otra, de lo que hemos comentado antes, que era un servicio complementario para poder explicar al cliente cómo le va su negocio, ¿no? Y yo creo que aquí esas son las dos vías a trabajar. Sí, porque entendemos aquí que este 44% que sí cree que tiene y que está tomando mejores decisiones con la información de su negocio, está aportando o está percibiendo ese valor añadido de su asesor. Sí, posiblemente ese cliente del 43,8, que obviamente es un número y es un número a tener en cuenta, es un cliente que está interesado, que posiblemente sea un cliente que ya está preguntando a su asesor sobre la situación de su empresa, y que posiblemente ese cliente, ese 43,8%, que en este caso, en este estudio se ha hecho más sobre pymes, sea un cliente que esperaría de su asesor incluso mejorar ese servicio. A lo mejor ese 43,8 podría haber un porcentaje que estaría dispuesto a pagar por mejorar esa información y pagar un plus por una mejor información. Obviamente este servicio no es aplicable al 100% de los clientes, pero sí que hay un tipo de cliente sensible a este tipo de servicio. Y para mí es una apuesta real. Quisimos preguntar sobre la eficiencia, ¿no? La percepción de la eficiencia en el día a día al asesor. A la pregunta, ¿cómo valoras el tiempo que dedicas a cada cliente a día de hoy? Interesante, el 43% opina que dedica mucho tiempo a cada cliente y le gustaría reducirlo, frente al 28% que opina que dedica poco tiempo y que le gustaría dedicar más a cada cliente.
Es decir, el 71% de los asesores consideráis que no sois eficientes en la gestión de vuestros clientes. ¿Qué opinas? ¿Qué te viene a la cabeza, Antonio? Aquí me recuerda a muchas situaciones que me encuentro con los despachos, que ese 43,1 de que dedico mucho tiempo al cliente son aquellos clientes que no son rentables y les estamos dedicando demasiado tiempo y somos conscientes de que no son rentables, pero estamos metidos en un bucle del cual no podemos salir en ocasiones por miedo a romper esa dinámica. Y en cambio el 28,2 son aquellos despachos que están pensando que tienen clientes buenos que no están acompañando correctamente en su día a día, ¿no? Al final, si hay una cuestión de balancear los recursos, ¿no? Para equilibrar un poco eso, ¿no? Al final es lo que estamos intentando hablar con muchos despachos. Al final tenemos que intentar conseguir un estándar de servicio, ¿vale? Que el cliente lo entienda y lo vea, ¿no? En ocasiones, ¿qué está pasando aquí? Que estamos personalizando los servicios y estamos dando prioridad a ese cliente que nos da más trabajo. Sí, al final, por reducirlo mucho, tal vez podemos decir que aquellos que piensan que están dedicando mucho tiempo a cada cliente es porque lo están basando en gestión. Sin embargo, los que opinan que están dedicando poco tiempo es porque tienen la sensación de que no están dando mejor asesoramiento a cada cliente, que podrían hacer más para ese acompañamiento, como decíamos, de negocio hacia el crecimiento y el éxito de sus clientes. Sí, al final nosotros, o sea, en esta charla que estamos teniendo, obviamente, y con los despachos, estamos reflexionando esa interpretación, pero en el fondo de todo esto, en el fondo hay un replanteamiento del modelo de servicio con nuestros clientes. En el fondo, la consecuencia y cómo tenemos que actuar esto es equilibrando ese trabajo y estableciendo estándares de servicio y una propuesta de servicio adecuada a cada cliente. Y ese trabajo en ocasiones no se ha hecho en los despachos. ¿Por qué? Pues porque la costumbre nos ha llevado hasta ese momento, incluso porque se han contratado servicios en los que no estaba ni la propuesta de servicios establecida de forma correcta. Y eso es un proceso de ir regularizando de forma paulatina con los clientes. Habrá clientes que la vida podremos arreglarlo porque sea complicado cambiar la dinámica, pero habrá clientes de nuestra cartera que tenemos que ir acostumbrando y adaptándolos pues a un modelo de servicio mucho más racional. En ocasiones, si un cliente nos da mucho trabajo, pues tendremos que plantear, pues en ocasiones, pues reajustar la cuota en función de ese trabajo o plantearle otro escenario de trabajo de colaboración, que también puede ser la solución, ¿no? En cuanto al proceso de información y del flujo de trabajo, al fin y al cabo, hicimos 2 preguntas al cliente. Debo puntualizar lo que decías antes, hace un momento, que esta encuesta estaba muy dirigida a pymes. Y bueno, básicamente les preguntamos, a día de hoy, ¿cómo estás compartiendo la información contable con tu asesor? Donde por mail, esa información por mail ya digitalizada es de lejos la más común. Y más interesante, ¿cuál crees que sería la forma más óptima de hacer llegar esa información a tu asesor? Donde más de la mitad opinan que utilizando un software conectado, ¿no? Un modelo colaborativo con su cliente, sería la forma más directa y la forma más eficiente tanto para él mismo, para el cliente, como para el asesor. Pues nada, yo aquí lo que interpreto es que posiblemente este 54,4 de pymes, que son las que se ha dirigido el estudio, pues posiblemente algunas de ellas estén trabajando en un entorno colaborativo, en un entorno cloud, y algunas no. Y posiblemente yo creo que esto lo veo como conclusión, como una especie de oportunidad a valorar por parte del asesor. Yo creo que al final el asesor, si puede condicionar o puede influir en la plataforma tecnológica en la que el cliente hace su gestión de su empresa y a la vez es útil para la gestión de la presentación de impuestos y de las obligaciones y de la información que hace el asesor, mucho mejor. Aquí por eso es muy importante que el despacho sea proactivo en la propuesta de soluciones tecnológicas en ese entorno colaborativo para poder un poco condicionar eso. Y yo creo que hay una oportunidad interesante y lo que hay que hacer es que el despacho visualice ese modelo de relación a una solución cloud, una plataforma cloud a sus clientes, ¿no? Pero bueno, yo lo interpreto de forma muy, muy positiva. Sí. Y ya preguntamos directamente por la importancia que tienen aspectos dentro de un software para la gestión de despachos, sobre todo teniendo en cuenta la transformación y todo el conocimiento que el asesor tiene de hacia dónde va el sector y hacia dónde va dirigiéndose su día a día. Hicimos una pregunta donde tenían que valorar entre muy importante, útil y no es importante. Y no nos sorprende, Antonio, antes lo hablábamos, que las más importantes sean las que tienen que ver con el corto plazo, claro, y con aquellas tareas clave para el desarrollo actual
de las tareas del asesor para resolver los problemas que resuelve hoy a sus clientes. O sea, es decir, la cumplimentación automática de impuestos y la automatización de tareas contables. Aquí se juntan dos aspectos. Primero, que el objetivo del despacho, uno de sus objetivos core es gestionar la contabilidad de los impuestos de la empresa, y también se junta otro tema, que está la parte, digamos, de la tecnología. O sea, que hay dos necesidades: la parte técnica del servicio que tengo que hacer, y después la prioridad de decir, oye, necesito esto, y también de forma eficiente con tecnología. No sé si me explico. O sea, estamos juntando dos necesidades. Por lo tanto, es absolutamente lógico que el cliente piense, el despacho piense en estas dos opciones. Sí. Y bueno, sí que es cierto que abajo ya hablamos ya de toda la parte de la colaboración, etcétera, ¿no? De toda la parte de mejora de la comunicación, toda esta parte de clientes y la accesibilidad. Pero es absolutamente lógico y nada que decir aquí. Además, enlaza perfectamente con esa primera pregunta de los retos, ¿no? ¿Qué es lo primero que hay que resolver ahora? Primer momento, a corto plazo, y es dar automatización a aquellas tareas que son hoy claves en el servicio. Y esto, sí, pues, la verdad es que lo tenéis muy en cuenta los asesores y así lo reconocéis. De hecho, tenemos que ajustar, sobre todo en modelos más de gestión, tenemos que ajustar esa disminución de precios con esos costes. Tenemos que alinear esa disminución con esos costes para gestionar un margen más o menos competitivo. Siempre comentamos en los despachos que sería interesante, por ejemplo, que la masa salarial de un despacho no supere el 60-65% de los costes totales de la facturación, y que intentemos ir a unas rentabilidades mínimas del 15%, ¿vale? Para que el despacho sea competitivo y aguante situaciones de cierta tensión. Y esta es la base. Nosotros al final apostamos por un modelo del 60-65% como máximo de costes directos y una rentabilidad mínima del 15% y si puede ser del 20%, siempre y cuando teniendo en cuenta que la parte del socio de dividendos queda por debajo de ese EBITDA, ¿no? Pero es muy importante marcarse esas rentabilidades del 15%, entre el 15 y el 20% claves ahora mismo en los despachos. Porque eso al final actúa como vía de presión para que uno se autoexija esa rentabilidad. Genial. Bueno, estamos terminando ya. Desde Amfix queríamos compartir con vosotros 3 reflexiones finales que hemos sacado pues, a lo largo de este estudio. La primera es que la digitalización y la automatización son clave para poder resolver y digamos, tener un salvavidas para dar respuesta a los retos que se presentan en el corto plazo. La segunda es que la confianza seguirá siendo clave. No hay otro modelo de negocio que no se base en la confianza asesor-cliente. Sin embargo, el asesor es necesario una mayor participación en el crecimiento para tener una mayor rentabilidad. O sea, por mayor participación en el crecimiento, al final hablamos de un asesoramiento más continuo y una comunicación mucho más fluida y accesible por parte del asesor con el cliente. Y por último, decir que la nueva asesoría digital es mucho más que un cambio de programa de gestión. No tiene que ver, bueno, tiene que ver con el software, pero es mucho más, porque es un cambio de paradigma que afecta a todos los niveles de relación, tanto de procesos como relación del día a día con el cliente. Sí, bueno, sí, a ver, sí, alineado con este mensaje, cuando hablamos de asesoría digital, a mí me gustaría hablar no solamente de asesoría digital y poner la etiqueta digital, podemos hablar de asesoría digital, asesoría adaptada, asesoría futura, lo que queramos, ¿no? Pero es importante que tengamos, sobre todo hemos de ser conscientes de que tenemos que establecer unos cambios, sobre todo en el modelo de servicio basado en los procesos que hacemos internamente y lo que queremos con el cliente. En este sentido, he preparado una pequeña diapositiva que hemos incorporado al informe de Amfix, en los cuales yo os traslado mis cinco pasos sobre los cuales me gustaría que cualquier despacho trabaje. Fijaros que hay una línea encima que habla de interno-externo. Yo siempre que voy a los despachos, siempre que trabajo con los despachos, siempre planteamos que primero tenemos que trabajar y ver el despacho desde dentro hacia afuera y que primero tenemos que hacer lo que nosotros llamamos una ITV interna para después plantearnos cómo tenemos que actuar hacia afuera. Y la mayoría de las situaciones o los problemas se gestionan desde dentro y obtenemos soluciones desde dentro. Las 5 etapas que hemos definido son las siguientes. La primera, fundamental, es realizar un análisis de la situación, cómo estoy en este momento, pero cómo estoy en la parte de procesos, en mis servicios, cómo está mi equipo. Por ejemplo, a modo de anécdota, nosotros entrevistamos cada año unos 450 profesionales y el equipo
lo que nos traslada es que no se queja del sueldo, se queja de la comunicación interna. El equipo necesita un liderazgo y alguien que les traslade ese liderazgo. En definitiva, tenemos que hacer una revisión del modelo de negocio en todos los ámbitos. El siguiente paso sería la optimización de procesos y servicios. Es importante, ya sea bajo una visión digital o no, buscar la eficiencia interna, lo que hemos puesto aquí de digitalización y automatización. Y después una visión externa, que sería como trabajo en la relación colaborativa con mis clientes, bancos, agencias tributarias, etcétera. Esto es la fase de adaptación, ¿vale?, a un entorno digital con una influencia tanto en mis clientes como en mis procesos como en el mercado. El tercer paso, fundamental. Aquí es donde tenemos que valorar qué tecnología queremos trabajar. No podemos plantear una elección de la tecnología previa si no hacemos un análisis del despacho y hacia dónde queremos ir en nuestros procesos y en nuestros servicios. ¿Por qué? Porque a lo mejor si apostamos por un modelo de asesoramiento, a lo mejor la tecnología es otra. Es muy importante que la tecnología siempre va condicionada con lo que nosotros queremos ser de mayor. Y es fundamental este tema. Cuarto paso. El cuarto paso es el desarrollo del equipo interno. Siempre hablamos con los profesionales que tenemos que cambiar el concepto de tareas a las responsabilidades. Es muy importante hablar de actividades en los despachos profesionales y actividades que sean visibles para el cliente. Eso implica que el socio del despacho tiene que trabajar la adaptación y la concienciación de los profesionales del despacho y explicarles hacia dónde va el despacho y qué se necesita de ellos. Y el profesional también tiene que asumir esos cambios y esa adaptación en sus responsabilidades y en su formación técnica y también en sus habilidades profesionales. Y el último punto sería para mí lo que es la comunicación al cliente. Una vez ya hemos hecho los 4 primeros puntos, ya nos toca hablar con el cliente de lo que estamos haciendo, trasladarle cuál es nuestro modelo de servicio y después ser visibles al mercado. ¿Vale? Este es el último punto. Pero siempre partamos de la situación de un análisis interno y de una especie de autodiagnóstico y ejercicio que en ocasiones cuando nosotros trabajamos con los despachos pues es muy positivo, porque muchas veces el despacho identifica que el problema inicialmente es otro y resulta que cuando hacemos un análisis interno de la situación el problema viene por otras causas. En este momento, ya para acabar, Fer, me gustaría trasladar que muchas de las situaciones que nos vienen en los despachos vienen motivadas por el concepto precio. Parece que el precio sea la punta del iceberg donde nace un poco todo el efecto, ¿no? Y en este momento, cuando tenemos tensión en los precios, que tenemos que revisar prácticamente en nuestro despacho, porque va a ser la punta del iceberg del proceso de cambio en cualquier despacho profesional. Genial, pues muchas gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Bien, podemos abrir una ronda de preguntas si queda algún tipo de duda que podamos resolver tanto Antonio como yo. Así que estamos pendientes del chat, si entra alguna. Si no, en cualquier caso, vais a recibir un mail todos con la grabación de este webinar y podéis aprovechar para poneros en contacto conmigo, con Antonio, en cualquier momento y desde cualquier canal. Perfecto. Bueno, pues parece que no entra ninguna. Tan solo deciros que desde Amfix os podemos acompañar en esa transformación a la nueva asesoría digital y que estaríamos encantados de contaros cómo. Para ello solo tenéis que solicitarnos una demo, como decía antes, a través del mail que vais a recibir. Y nada más, muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratito que hemos tenido, prácticamente una hora, y hablamos hablamos pronto, como decía, a través del mail. Muchas gracias a todos. Gracias. Un abrazo, Fer. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.